cosas que no me parecían, ver cómo no sufrían. Nada, ¿no? Ajá, y era como de que, pues no, o sea, era como de que muy complicado, o sea, fue difícil, pero creo que el objetivo se logró. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste yendo ahí? Como 6 meses, más o menos. Fue un buen rato. Ajá, a veces tenía que quedarme como 4 horas, 5 horas. Y ya, pues, o sea, yo donde aprendí más fue observando, ¿no? Así como de, ay, ¿y qué está haciendo ella, no? O así. Uh-huh. Y a la hora de entrevistar a las niñas sobre la situación que vivieron, uh-huh, era difícil. Porque era un albergue, ¿no? Habíamos dicho. Ajá, es una casa hogar, uh-huh, y era como, ¿tú quién eres, no? O sea, ¿por qué yo te voy a contar a ti mi historia, no? Okay, y entonces era como de, oye, es que yo vamos a hacer esto, o poco a poquito. O luego eran muy niñas para hablar las cosas. Ellas, por ejemplo, en sus declaraciones, ahí me sirvió también bastante, estaban todas las cosas. O sea, porque ahí sí tenían que tener, pues, el registro del delito. Y también, por ejemplo, fue difícil para mí entender los expedientes porque decía, de acuerdo a la ley, no sé qué, cláusula, papá, y yo, ¿qué? Y también tuve que investigar eso y yo, ya. Okay. Y, por ejemplo, cosas que yo no creía que pasaran, pero sí, es, por ejemplo, yo recuerdo que vi una niña que decía sin registro, y yo, ¿cómo que sin registro? O sea... No existió. Y, yo, pero pues ahí está, ¿no? Quise llamarse así, o sea, X, ¿no? Aparenta tener una edad X. Y yo dije, ¿cómo? O sea, y entonces empecé a leer y me di cuenta que no tenía ningún documento oficial. Ajá. Ni de registro. Nada. De nada. Hasta la fecha sigue sin tenerlo. O sea, entonces, ¿cómo llegó ahí? Ajá, pues ella llegó porque le llamaron los policías. Porque la niña estaba afuera pidiendo ayuda. Porque su papá le había puesto una golpiza. Entonces, llegaron los policías y se la llevaron. Pero no traía nada ni... No. O sea, no hay registro en ningún lado de ella. No lo hay. Entonces, sí se tiene contacto con sus papás, pero sus papás son muy desobligados y no tuvieron como, pues, la intención de registrarla en ningún momento. Mínimo te vamos a sacar aquí tu acta de nacimiento. Uh-huh. O sea, nada más le dijo, tú te vas a llamar Juanita. Y ya. A la verga. Ajá. ¿Qué vida te espera cuando alguien ni siquiera tiene la intención de... Exacto. De registrarte como nacida? Sí, fue muy difícil. Y luego, pues, ver las historias. O sea, de repente se decía, ¿cómo pueden ser los humanos tan horribles, personas? Uh-huh. Y luego yo las veía, ¿no? Tranquilas. O sea, obviamente no están tranquilas, pero... Sí, como sobrellevando. Ajá, sobrellevando las cosas con mucha energía, les gusta bailar, les gusta cantar, hacer muchas cosas, o sea, tienen una energía y unas ganas de salir adelante increíbles, pero son muy agresivas, muy agresivas. Es como, por ejemplo, cuando yo iba a entrevistar a una de las niñas, son hermanas, entonces fue como que cuando yo iba a hablar con la pequeña, tuve el error de hablar con la pequeña. Hubiera hablado primero con la mayor. Pero hablé con la pequeña y la grande fue como de, oye, ¿qué vas a hacer o qué, no? Así como ya aquí golpeándome. ¿Qué quieres? Ajá. O ¿qué quieres? O así, ¿no? Así bien... La mayor estamos hablando de... 12. La verdad. Sí. O sea, ya traen ese instinto de... Pues es que así fue siempre, o sea... Sí, de tener que cuidarse solas. Y pues ya después le empecé a explicar y todo eso y como que... Siempre, como para ella, siempre fui como una extraña, así como de que no me das confianza o así, ¿no? Uh-huh. Pero otras niñas que sí me contaban su historia, sí. Y pues era difícil, uh-huh, porque entraban en crisis, ¿no? Pues sí. De repente. Entonces era como que yo calmarme primero, porque... Si te alteras. Pues yo sentía feo y yo quería llorar y no me podía poner a llorar ahí. Y entonces decía, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Paramos. Uh-huh. Y ya decían que no. ¿Y cuando tú hacías esto, eras tú sola? O sea, ¿con ella? Yo sola, sí. ¿O había alguien que estuviera nada más ella y yo. Okay. Sí, yo nunca había hecho eso, nunca. Y siento que no me preparé tanto. Okay. Porque yo en el podcast. Porque no tomé como en cuenta estas cosas. Okay. Entonces, pues ya lo hicimos y todo eso. Bueno, pero estás de acuerdo que no podías dimensionar, ajá, la cantidad de cosas que te dijeron ni cómo iban a reaccionar, ¿no? Al contarte ellas sus cosas, ¿no?
Sí. Si uno en una peda se pone a llorar porque... Ay, es que me peleé con mis papás. Ay, es que me peleé con mi hermano. Ay, es que mi güey se fue con alguien más. Sí, es como de... Es difícil y es como un entorno en confianza y entre desmadre y confianza, ¿no? Porque están en la fiesta acá. Ajá. Ahora en un ambiente donde todos los días es así de hacerte valer por ti misma y llega alguien que no conozco y a pesar de que tuvieras una buena intención o fuera parte de lo que tenías que hacer al final del día, pues sí es difícil que alguien a la primera diga, ah, no, sí, mira, Ajá, me pasó toma asiento. esto. Ajá. Sí, era difícil para mí. Entonces, escuchar las historias y todo, pues a mí me movió muchísimo. Fue un golpe bastante fuerte para mí. Y pues sí, o sea, me hubiera gustado hacer más, documentar más acerca de ellas por su propia voz o poco a poco, pero la institución ya no me lo dejó, ¿no? Porque ya estaba como diciendo como de, oye, esto está mal, ¿no? Y yo, la señora está haciendo esto, ¿no? Pues no, después, tal vez ese fue mi error en algún momento. Pues eras nueva. Ajá, sí, decir que como de, qué pedo, esto no está bien, ¿no? Yo, maestra. Pero pues no, o sea, ese tal vez fue mi error, fue como de que, no, pues ya acabaste o así, ¿no? Sí, como de que ya estaban esperando a que terminaras lo que fuiste a hacer, ¿no? Y de hecho no lo terminé, pero saqué bastante material. ¿Pero eso cuenta como investigación entonces o...? Sí. Ok. Sí, porque la investigación está muy cañona porque tienes que hacer como primero casi el método científico, ya sabes, ¿no? Tu hipótesis, más que nada tesis, qué es lo que vas a hacer, para qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, para qué, cuál es el beneficio, cuál es el enfoque, las conclusiones, el diario de campo, todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, está difícil, ¿no? Sí. Entonces, pues pero a mí me gustó mucho porque aprendí muchísimo sobre perspectiva de género, ¿no? O sea, yo después decía, bueno, pero ¿por qué las propias mamás les pegan a sus hijas así? ¿O por qué dejan que su esposo le pegue de esa manera? ¿Por qué deja que sus tíos o los sobrinos o los hijos lleguen y hagan con lo que quieran con las niñas? O sea, ¿por qué? Entonces, de hecho, hay un, hay un video en TikTok que lo explica. Bueno, fuera. Entonces, pues sí, estuve investigando un montón y ya empecé a conectar. De hecho, creo que lo que más me ha gustado de la pedagogía y lo que más me cambió muchísimo fue la perspectiva de género. O sea, me gustó muchísimo y es una línea que yo amé demasiado. Y también la pedagogía social. Pero bueno, lo de mi investigación es todo un tema que me quedaría aquí 2 horas hablándote y contándote todos los casos que yo revisé y que fue súper difícil. Sí. Pero pues sí, estuvo complicado y ese fue mi primer acercamiento a la investigación y decir, esto me gusta, esto puede llegar a que otras personas conozcan lo difícil es que es la niñez de muchas niñas y de muchos niños mexicanos aquí. Y el impacto que puede llegar a tener, ¿no? En el desarrollo de esta... y sobre todo yo aquí, no es por hacerme propaganda, pero la violencia genera más violencia. Realmente la violencia sí va escalando a muchísimos niveles, ¿sabes?